Pues buenos días a todos. Vamos con el bloque 6 de datos integrados. Aquí tenemos la presentación centrada en las orientaciones técnico-económicas, lo que conocemos como OTE, y su cálculo en SIEX, ¿vale? Lo que es a ver, un momentito que no me pasa de diapo. Sí. Lo que es el índice de la presentación son dos puntitos. Por un lado tenemos el propio cálculo de la orientación técnico-económica de la explotación y después veremos qué información contiene si es en lo que tiene que ver con datos integrados. Este concepto de datos integrados pues lo hemos puesto así porque integra la información tanto de agricultura como de ganadería, que son las dos fases que están en desarrollo o en las que ya contiene datos SIES. Entonces, ese módulo de datos integrados, entenderlo que es como un módulo que fusiona datos para un mismo titular SIES, que ya sabéis que un único titular o NIF contiene un único código SIES. Entonces, bajo ese código SIEX se integrará la información agrícola, la información ganadera y con todo eso es lo que vamos a trabajar en las orientaciones técnico-económicas, que lo vais a ver a continuación. Entonces, vamos con el cálculo de la OTE. Muy importante, aquí es importante que estéis muy atentos porque a la mínima que os despistéis os vais a perder de la presentación, ¿vale? Porque es una cuestión un poquito más densa que las presentaciones anteriores y tiene todo un cálculo detrás, ¿vale? Entonces, una serie de conceptos previos a lo que es la orientación técnico-económica de la explotación. Si pensáis un poco en esa definición, orientación técnico-económica, es decir, partimos de que la explotación agraria, en este caso, es una empresa que tiene una parte técnica y es una empresa también que tiene una parte económica, que es la fundamental, ¿no? Y con la orientación técnico-económica lo que tratamos es de establecer un criterio mediante el cual vamos a caracterizar esas explotaciones desde un punto de vista técnico y económico, es decir, en función de su producción estándar, que ahora lo vamos a ver cómo se categoriza todo eso. Entonces, objetivo de clasificación en función de los diferentes sectores, las principales actividades que se desarrollan en esa explotación y a cada explotación le vamos a asignar una única orientación técnico-económica. Entonces, siguiente paso, ¿cuántas orientaciones técnico-económicas tenemos? Pues concretamente las explotaciones las vamos a clasificar atendiendo a 26 orientaciones técnico-económicas, ¿vale? Aquí tenemos dos clasificaciones que están muy íntimamente relacionadas, lo que denominamos el OTE 12 y el OTE 23, ¿vale? Esos catálogos los tenemos todos publicados en SIES de las orientaciones técnico-económicas. Entonces, si queréis, podéis ir accediendo al portal público e ir viendo esos catálogos de orientaciones técnico-económicas. ¿Qué metodología de clasificación vamos a utilizar? Bueno, pues vamos a utilizar la que dice aquí la presentación del Reglamento de Ejecución 2020-1652 de la Comisión, que modifica otro reglamento por el que se crea la Red de Información Contable Agrícola, ¿vale? Sobre las rentas y la economía de las explotaciones de la Unión Europea. Entonces, con esa metodología que está establecida en un reglamento comunitario, es mediante el cual nosotros hemos trabajado un algoritmo en sí es para que te haga una clasificación en base a la información de base de esas explotaciones. ¿Qué consideramos previo a este cálculo y esta clasificación? Bueno, pues si es un programa informático y tiene que tener unas premisas de base. Entonces, vamos a considerar aquellas explotaciones cuya fecha de baja es nula, es decir, son explotaciones que están de alta en el momento del cálculo y tienen que tener asociadas o unidades agrícolas o unidades ganaderas o ambas. Como he dicho, bajo un mismo código SIE puedo tener tanto unidades agrícolas como ganaderas. Ya sabéis que la información agrícola viene todo del REA y del CUE y de otras fuentes auxiliares, y la ganadera viene principalmente a nivel nacional de información de SITRAN, ARCA, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué consideramos que una unidad agrícola está vigente? Pues aquella en la que tiene al menos una DGC, es decir, su superficie es distinta de cero y mayor de cero y está de alta, ¿no? Fecha de baja, nula. ¿Y cuándo es una explotación ganadera activa? Pues aquella que tiene estado de alta dentro de esa unidad ganadera. Dicho esto, ya tenemos esa premisa de base con un objetivo claro, que es la clasificación de las explotaciones desde un punto de vista técnico-económico. Vamos adelante.
¿Qué vamos a tener en cuenta en SIES para poder llegar a este cálculo de esa orientación de la explotación? Pues vamos a tener en cuenta una serie de catálogos que denominamos técnico-económicos, que los tenéis publicados, ahí veis el pantallazo. Dentro del apartado técnico-económicos tenemos pues las orientaciones técnico-económicas, los coeficientes de producción estándar, lo que denominaremos el CPE, tanto de cultivos como de ganadería. También las unidades ganaderas a su vez se agrupan por especies. Vais a ver que vamos a trabajar con distintas agrupaciones. Hay diferentes aproximaciones en la categorización de las explotaciones. Y luego también tenemos la correspondencia entre los códigos de los coeficientes de producción estándar, los famosos CPE, y los códigos de estadísticas de explotaciones agrícolas, los CEE. ¿Vale? Y por último, esos coeficientes de producción estándar vais a encontrar valores a nivel de cada una de las comunidades autónomas. Ahora vamos a ir desgranando cada uno de esos catálogos para que entendáis más o menos cuál es la dimensión de estos catálogos, cuántos registros contiene cada uno y en base a qué vamos a enfrentar la información de base de nuestras explotaciones. También se van a utilizar en este cálculo otros catálogos, como es el de identificación de los códigos de agrupaciones, que lo vais a ver a lo largo del cálculo, y el cálculo de la OTE propiamente dicho, ¿no? Ahí ya no hay un catálogo, es un procedimiento. Un procedimiento que atenderá a diferentes condiciones, como vamos a ver más adelante. Bueno, hasta aquí todo claro. Pasamos a ver ese detalle de los catálogos que van a participar en las orientaciones técnico-económicas. Y el primer catálogo es el de las orientaciones técnico-económicas propiamente dicho. Es un catálogo que lo podéis ver aquí completo, ¿vale? Aquí están las 26 orientaciones técnico-económicas, que son del 1 al 26, como veis en esa primera columna, y lo que te va haciendo es una agrupación a nivel de sector, digamos que puede ser esa forma de llamarlo, ¿no? Algunos ejemplos: horticultura, cítricos, arroz, algodón, vacuno de cebo, vitivinicultura. Y luego vais a ver que he puesto también otros dos pares de columnas, que es la descripción OT12 y la descripción OT23. Entonces, ahí lo vais a poder ver cuál es la diferencia entre el OT12 y el OT23. Principalmente, el OT12, pues como su propio nombre indica, es una clasificación mucho más acotada. Por ejemplo, lo he puesto con los diferentes colores para que vierais un poco la diferencia. Lo que tenemos en OT12 como frutales, en OT23 detalla un poquito más. Te los agrupa en frutales no cítricos, frutos secos, frutales tropicales. Asimismo, también sucede para lo que puede ser ovino, caprino y otros herbívoros, ¿no? En el OT12 te lo tiene en una única clasificación, pero en el OT23 la divide en dos: ovino, caprino, otros herbívoros y carne, por un lado, y ovino y caprino de leche, por otro. Lo que veis es esa categoría 48, que se divide en 48C y 48L. Bueno, pues esos son, para que tengáis en cuenta, como diferentes agrupaciones. Yo tengo una información de base, que son mis 800.000 explotaciones agrícolas en sí, son unidades agrícolas, y mis aproximadamente 300.000 unidades ganaderas. Pues eso las puedo agrupar con un criterio de 12 categorías o con un criterio de 23 categorías, que es lo que se muestra aquí en pantalla. Pasamos al siguiente catálogo. Aquí estamos hablando del coeficiente de producción estándar. Ya empezamos a hilar la información de los cultivos o información de animales que tengo en mi explotación con una información más económica, ¿no? Con esa producción estándar que tienen cada uno de los cultivos y la ganadería. Y aquí tenemos 91 clases diferentes. He puesto un pantallazo de las primeras aproximadamente 25, ¿vale? No me cabían las 91 para ponerla en este pantallazo, pero podéis, insisto, descargaros ese catálogo y vais a ver tanto esas descripciones de los coeficientes de producción estándar, como ese coeficiente de estadísticas de explotaciones y su equivalencia, que lo mencionábamos en las diapositivas anteriores, sobre la información de base que vamos a utilizar para este cálculo. Y aquí también en este catálogo hemos incorporado lo que es la unidad de medida.
euros hectárea o euros cabeza de ganado o euros agrupación. Pues por ejemplo, no siempre las unidades ganaderas se miden en cabezas de ganado, también puede ser colmenas para el caso de la apicultura, etcétera, etcétera. Bueno, pues este catálogo consiste en eso, en identificar esos diferentes coeficientes de producción estándar. Pues, por ejemplo, tenemos uno que se llama guisantes, habas y altramuces dulces. Pues claro, estamos hablando de leguminosas, ¿no? Pues aquí debe ser que con un criterio de homogeneizar un tipo de producción que puede tener fines similares, pues hacen esa agrupación, que es la CLND015, ¿no? Y ese código de CLND015 a nivel europeo, en ese código de estadísticas de explotaciones, es CLN D015, sin el SOC barra baja delante, ¿no? Aquí el catálogo lo que hace es atender a toda la reglamentación comunitaria para poder establecer y categorizar todas las diferentes 91 clases de coeficientes de producción estándar. Bueno, vaya por delante que yo no soy especialista en esta cuestión, ¿vale? Si tuvierais alguna duda en detalle lo podemos ver y también lo podemos comentar con la unidad de análisis, coordinación estadística, que son los que trabajan directamente con esta cuestión, ¿vale? Yo me lo he preparado para poder daros esta charla y que entendáis un poco cómo hace SIES ese cálculo de la orientación técnico-económica de la explotación. Bueno, entonces, aquí tenemos ahora mismo lo que estáis viendo en pantalla, otro catálogo, que es el coeficiente del código, el coeficiente de producción estándar, lo que hemos estado viendo en el catálogo anterior, pero lo va ligando a cada uno de los cultivos. Sabéis que nosotros tenemos más de 400 registros en SIES para el catálogo de cultivos. Pues cada uno de los cultivos lo metemos dentro de una clasificación dentro de los coeficientes de producción estándar. Esas 91 categorías que hemos visto que agrupan tanto, voy para atrás en el catálogo, tanto agricultura como ganadería, pues de esas 91 clases, muchas de ellas son para agricultura. Pues por ejemplo, tenemos trigo blando y escanda, pues que agrupa tanto el trigo blando como la espelta. En el caso de triticale, sorgo y otros cereales, pues tiene una misma agrupación para el alforfón, el mijo, el alpiste, el tranquillón, etcétera, etcétera. Entonces aquí vais viendo cómo convergen esos más de 400 registros de diferentes cultivos que tenemos en SIES a las 91 clases, que esas 91 no son todo agrícolas, sino que son agrícolas y ganaderas. Pasamos al siguiente. Y aquí lo mismo que hacemos para cultivos, lo hacemos para ganadería. Aquí tenemos diferentes categorías de especies y animales y también con sus orientaciones zootécnicas. Vaya por delante que este catálogo lo he hecho más cortito y he ocultado algunas columnas para poderos poner el máximo contenido en este pantallazo, pero lo podéis descargar, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tenemos diferentes categorías de ganado bovino. Menores de un año, machos entre un año y menos de dos, terneras entre un año y menos de dos, con diferentes coeficientes de lo que se denomina el UGM, ¿no? Las unidades de ganado y las diferentes descripciones. Bueno, pues todo esto también lo agrupa dentro de los códigos de producción estándar. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener una explotación con 40 bovinos menores de un año que con 300 lechones con un peso vivo menor de 20 kilos. Esos coeficientes y esos multiplicadores que se utilizarán con el coeficiente de producción estándar nos darán unos valores más altos o más bajos. Ahora vamos al detalle del cálculo. Pero es importante que la base de los catálogos la entendáis para poder enfrentar después al cálculo que viene a continuación. Entonces, damos un paso más. Pasamos a los coeficientes de producción estándar por comunidad autónoma. ¿Vale? No olvidemos que teníamos esos 91 códigos de producción estándar, pero claro, si lo trabajamos sobre 17 comunidades autónomas diferentes, teniendo en cuenta que hay diferentes intensidades productivas en todo el territorio, pues da un resultado de 1547 registros. ¿Vale? Entonces aquí ya empezamos a ver euros por hectárea, euros por cabeza, ¿vale? Y os he puesto aquí un pantallazo de lo que pueden ser las primeras filas de ese catálogo de 1547 registros. Entonces, pues por ejemplo, aquí tenemos para trigo blando y escanda, que era la primera categoría, ¿no? La CLND004.
vais viendo como la Comunidad Autónoma de Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares va obteniendo diferentes valores de euros por hectárea cuando lo enfrentamos al cálculo de la producción estándar. Entonces, no es lo mismo lo que va a producir un trigo blando y escanda en un Baleares, que es un clima más seco, estamos hablando de 437,77 euros por hectárea, que en la Comunidad Autónoma de Aragón, que tenemos un valor medio de 845,73. Bueno, pues iros quedando con estos coeficientes y estos valores unitarios por comunidad autónoma, que son los que van a multiplicar euros por hectárea de la información de nuestras explotaciones para el cálculo de la producción estándar global en cada una de esas 91 categorías que hemos visto antes, ¿vale? Pasamos al siguiente. Lo siguiente es ya el resumen del cálculo que vamos a hacer, ¿vale? Ahora mismo vamos a empezar a hacer un cálculo con sus correspondientes ejemplos. En primer lugar, vamos a hacer el cálculo de la producción estándar por Código de Estadística de Explotaciones Agrícolas. Recordar ese código CPE y su equivalencia con el CE. Después vamos a hacer el cálculo de la producción estándar total de la explotación, es decir, vamos a ir multiplicando cada una de las hectáreas, cada una de las cabezas de ganado, por cada uno de los valores económicos en función de la comunidad autónoma que se trate. Y eso nos dará una producción estándar total de la explotación, ¿vale? Tantos euros por... tantos euros, no son euros por hectárea. En la producción de toda la explotación estamos hablando de euros. Enfrentamos unidades agrícolas y unidades ganaderas. Después pasamos al cálculo de la producción estándar por código de agrupaciones. Este es un catálogo específico en el que hace otro tipo de agrupación diferente, pero también es muy interesante. Pues hace una agrupación de los coeficientes que hemos visto antes, te la hacen en un número de clases diferente. También os vamos a poner el ejemplo. Y por último, identificaremos la orientación técnico-económica de la explotación, que es nuestro fin último, esas 26 clases que veíamos al principio de la presentación. Entonces, esa producción estándar por Código de Estadísticas de Explotaciones Agrícolas, esa producción estándar total de la explotación y la producción estándar por el Código de Agrupaciones nos darán cuál es la identificación de la OTE de la explotación. ¿Y a qué vamos aquí? A que cada código SIES va a tener una única identificación OT. Es decir, tú puedes ser fulanito que te dedicas al viñedo, al porcino, al vacuno de leche, al cereal, pero hay una parte de tu explotación que es más importante que otra, de tu empresa agraria. Vamos a verlo así. Entonces, si tengo más cantidad de porcino que vacuno de leche y a su vez eso arroja un valor más alto que lo que puedo tener de cereales, aunque tengas toda esa heterogeneidad de orientaciones, perdón, de producciones estándar en diferentes ramas de esas 91 categorías que veíamos antes, solo puedes tener una orientación técnico-económica. Y tú vas a ser o porcino, o vacuno de leche, o cereales. Ese código SIES va a tener una única OT. Pasamos al cálculo. Entonces, como hemos dicho aquí, primero es el cálculo de la producción estándar por Código de Estadísticas de Explotaciones Agrícolas. Entonces vamos viendo un ejemplo de trigo blando, trigo duro, ¿no? En función de las diferentes categorías. Esto ya os lo he ido mostrando. El CPE por cultivos y el CPE a nivel de ganadería, ¿vale? Pasamos a ya un ejemplo concreto. Pensad en una explotación en la que tiene esta información de cultivos, tiene pastos de menos de 5 años, permanentes de 5 años o más, trigo blando y pastos permanentes de 5 años o más. Aquí tenemos la superficie de sus DGCs, el coeficiente de subvencionabilidad de pastos que nos va a decir de la superficie bruta cuánta superficie neta tiene esa explotación, fecha de inicio, fecha fin. Bueno, eso a nuestros efectos es relevante exclusivamente para el momento en el que hacemos el cálculo, ¿vale? Yo necesito utilizar los cultivos que en ese momento están activos, ¿no? Y estamos hablando que es de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Ahí tenéis el código de producción estándar para cada una de esas DGCs. Y también tiene información ganadera. Esta explotación tiene cerdos en su estado de alta, concretamente es una explotación de cerdas, probablemente sea cerdas madre, con 40 animales en Lleida, también en Cataluña. Bueno, pues seguimos adelante con el cálculo. Entonces, primera cosa que vamos a hacer es el cálculo de la producción estándar por código de estadísticas de explotaciones. Empezamos a enfrentar cada uno de las descripciones del CPE con la información de los cultivos para llegar al euro por hectárea de cada una de esas DGCs.
Entonces, aquí tenemos cada uno de esos 4 códigos de cultivo, que era el 63, el 62, el 1 y el 62. Vuelvo para atrás 2 diapos, ¿vale? Lo que veíamos, pastos de menos de 5 años, permanentes, el trigo blando, tal. Y luego teníamos los cerdos, ¿no? Pues sigo adelante. Entonces, lo que me voy, en primer lugar, a ese cálculo del código del CPE, del código de producción estándar. Una vez que tengo ya identificado los códigos, ya estoy hablando en ese lenguaje del reglamento de ejecución que os ponía al principio de la presentación. Dicho esto, empiezo a ver que en este caso me interesa saber los datos para Cataluña. No olvidábamos que es la comunidad autónoma, tendrá unos euros por hectárea, unos euros cabeza de ganado, porque tienen diferentes intensidades productivas. Bueno, pues en nuestro ejemplo estamos hablando de la comunidad autónoma de Cataluña y ya empiezo a aglutinar trigo blando y escanda, pastos y prados temporales. Esto ya son clasificaciones del Código de Estadística de Explotaciones, ¿vale? Y las cerdas reproductoras. Entonces, voy multiplicando el CPE euros por cabeza y el CPE de euros por hectárea y voy acumulando la información. Entonces, voy a tener estas 4 categorías. Aquí ya vais viendo que en el caso... Vuelvo para atrás, perdonad el mareo, pero es importante que vayáis tomando nota de cómo vamos acumulando el cálculo. Quedaros con el CLN de 0,51, ¿vale? Que aquí estábamos hablando que se nos vale para el, el código de cultivo 62, pero pensad que el código de cultivo 62 tenía 2 DGCs. El de pastos temporales, pastos permanentes de 5 más años tenía 2 DGCs. Esta de 3,63 y la otra de 0,11. Entonces, obviamente lo tengo que acumular en mi cálculo. Pues ese CLN de 0,51 ahora mismo se llama pastos permanentes, prados permanentes y pastos, excepto los pastos pobres, y me aglutina un valor de 494,65 euros. ¿Vale? Entonces, 2 DGCs se terminan convirtiendo en una única línea del cálculo del Código Estadístico de Explotaciones Agrícolas. Una vez he identificado todo para la Comunidad Autónoma de Cataluña, tengo un total de producción estándar de mi explotación de 40.775,73 euros. Hasta aquí, cálculo sencillito. Voy aglutinando los códigos por comunidad autónoma que me arrojan unos valores de euros por hectárea o euros por cabeza y me hago mi cálculo y llego a la producción estándar de la explotación. Vamos a ir complicándolo un poquito más. Aquí entramos dentro de ese código de agrupaciones. Este catálogo no lo vais a ver en SIES, pero es una forma diferente de hacer el cálculo. Estábamos hablando de diferentes cálculos de código de estadística de explotaciones. Que vamos a ir siguiendo una línea argumental. Para ello vamos a quedarnos con el 0,51, el de prados permanentes y pastos, excepto los pastos pobres. Entonces, ese de 0,51 lo enfrentamos a esta tabla y buscamos exactamente dónde está dentro de esa agrupación. No sé si lo habéis encontrado. Bueno, pues lo vamos a ver rápidamente. Ese de 0,51 en esta nueva agrupación se denomina forraje destinado a la venta. Esto no es otra cosa que ir agrupando de manera diferente porque hace un cálculo para el código de agrupaciones. Esto es una cuestión porque después, al final, al llegar a la orientación técnico-económica, voy presentando diferentes condiciones. Una era lo del cálculo de la producción estándar y otra es la del código de agrupaciones. No me preguntéis por qué, pero el reglamento de ejecución lo establece así. Entonces, me hago mi cálculo en función de este código de agrupaciones que recoge esta tabla. Entonces, tengo una serie de condiciones previas. Utilizo el código de estadísticas de explotaciones incluido en esa código de agrupaciones y llego a un listado de clases. En este caso, el D051 de prados permanentes y pastos, excepto los pastos pobres, me lleva a una categoría que es el FCP1. ¿Vale? Con una producción estándar de 3.326,92. Es una agrupación diferente, ¿vale? Aquí me va a incluir
tanto la categoría de 0,51 como la categoría de 0,38. Que si tenéis un poco de curiosidad, era la otra, de pastos y prados temporales, que tenía un valor de 2.832 euros. He agrupado de manera diferente, quedaros con esto, ¿vale? Entonces, tras realizar esa revisión en base a código de agrupaciones, llego a unos valores por código de agrupación, que es lo que se muestra en esta pantalla. Pero no conforme con eso, me lo tengo que llevar a una tabla de condiciones, que es lo que vamos a ver ahora, ya que es el último paso antes del cálculo de la orientación técnico-económica. Vale, voy un poquito rápido que se me está acabando el tiempo. Entonces, ¿cómo identifico la OT de la explotación? Condición 1, la que estoy viendo en pantalla. Voy agrupando cada una de mis producciones en función de cuál es la que tiene más valor y veo si el resultado de esa producción de mi explotación que tiene más valor es mayor de 2/3 de la producción estándar total. ¿Vale? Quedaros con esto. Segunda condición, en función de ese valor de la producción estándar total, de lo que son los 2/3 de la producción estándar total, empiezo a establecer si es la P51 o la P52. Eso lo vais a ver porque esta explotación que yo he ido arrastrando y calculando durante toda mi presentación, donde tiene el mayor valor es en el porcino, ¿vale? Voy a pasar a la diapositiva siguiente, que es necesario que la veáis para volver de nuevo a la tabla. Fijaros, la orientación técnico-económica de mi explotación finalmente va a ser sector porcino, ¿vale? Clase 51, OT-POR, por, ¿vale? Aquí tiene el aglutinado de las tres condiciones de la tabla anterior. Concretamente, el P5 era mayor de 2/3 de la producción estándar. ¿Cuántos son 2/3 de mi producción estándar? Que era 40.775 euros. Pues 27.183. Como 2/3 de la producción estándar son 27.183, pero la P5, que, perdonad el mareo, vuelvo para atrás, era la P5 36.280, es mayor, por tanto, cumple el condicionante 1, ¿vale? Me paso al siguiente condicionante. El condicionante 1 de la P5 me trae un condicionante 2 de revisar si mi producción es P51 o P52. Lo vais a ver en las dos últimas filas de la tabla. Esas dos últimas filas de la tabla lo que me van a decir es si mi explotación es de porcino o si mi explotación es de aves. ¿Cuál es la condición? De que esa producción, en este caso de mis cerdas de la explotación, sea mayor de 2/3 de la producción estándar. Como no tengo aves en mi explotación, sino que es porcino la que supera los 2/3 de la producción estándar, finalmente categorizo que la orientación técnico-económica de mi explotación es clase 51 porcino, ¿vale? Si hubiera tenido, a lo mejor hubiera sido interesante ver un ejemplo de una explotación que tenga tanto aves como porcino, para ver quién de los dos tenía una producción estándar mayor y a lo mejor hubiera sido aves el que se llevara el gato al agua en la clasificación en vez del porcino, porque hubiera tenido una producción estándar mayor, ¿vale? Sé que no es fácil, en una aproximación he intentado hacerlo lo más didáctico posible, pero en esencia esto es el cálculo que hace SIES con toda la información de base de las más de 900.000 explotaciones, teniendo en cuenta unidades agrícolas y ganaderas, que tenemos. Segundo punto, rápidamente, que ya me estoy pasando de tiempo, la información contenida en datos integrados. Estos son pantallazos de lo que tiene la explotación, de lo que tiene, perdón, la aplicación y que luego lo veremos en la segunda presentación de hoy. Módulo OT, pantalla de búsqueda de explotaciones. No es otra cosa que un buscador en el que me permite buscar tanto explotaciones por unidades agrícolas como ganaderas. Cuando yo encuentro una explotación, lo que me hace es me la muestra en una pantalla de datos de orientación técnico-económica. Aquellos que tengáis acceso a SIES lo podéis ver. Aquí vais a ver todo el cálculo que os he ido explicando en la presentación de hoy. Va a categorizar cada una de las DGCs en función de los códigos de producción estándar. Por ese equivalente del código de estadísticas de explotaciones, me va a calcular cada uno de los datos de esas agrupaciones de mi explotación técnico-económicas y me va a decir cuál es la orientación técnico-económica de mi explotación. En este caso, la orientación es ovino, caprino, leche, ¿vale? En este pantallazo que os he puesto.
También tiene diferentes estratos de la producción estándar total. Para ello también hay un catálogo en sí, que en función de la producción estándar te dice, tú estás en el estrato de explotaciones entre 50.000 y 100.000 euros. Otra pantalla de datos de orientación técnico-económica. Es la misma pantalla, lo que pasa que es tan grande, tiene mucha información, entonces la he agrupado en diferentes pantallazos. Aquí te dice, en función de la superficie de la explotación, pues superficie neta, de regadío, de secano, la bruta. Ya sabéis que la bruta con respecto a la neta es sin aplicar el coeficiente de subvencionabilidad de pastos. También tiene la información de superficie de pastos forestales, pasto secano, regadío. Lo que hace es, para cada una de las explotaciones, te da información. Arriba también el código SIES, el código REA, la tipología de municipios, porque tenemos también categorizados los municipios en función de todas estas cuestiones de orientación técnico-económica. Y por último, ¿qué más información también tenemos aquí? Pues los detalles de las unidades ganaderas. En este caso, cabezas de ganado totales, unidades de ganado mayor y también te lo muestra en pantalla para una búsqueda que haga. Última diapo, ¿vale? Que ya me he pasado 3 minutos. También en el módulo de datos integrados podéis ver el número de explotaciones por comunidad autónoma. ¿Vale? Aquí agrupa pues, cada una de las explotaciones de las comunidades autónomas con el número de explotaciones que nos han cargado vía registro. ¿Vale? También estamos mejorando esta pantalla para que se muestre, por un lado, las unidades agrícolas y por otro, las unidades ganaderas. ¿Vale? Los resultados que aparecen ahora mismo abajo no son del todo correctos porque te agrupa unidades agrícolas y unidades ganaderas. Pero nosotros lo que queremos que muestre en esta pantalla es número de explotaciones, número de códigos SIEX que tengo en función de una tipología que tengo con unidades agrícolas exclusivamente, con unidades ganaderas y las que sean mixtas. Eso es a lo que va a evolucionar esta pantalla que estáis viendo ahora mismo. Bueno, pues dejo de compartir. Hasta aquí todo. Muchísimas gracias